Buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta segunda temporada de estas grabaciones del Cuervo en el Dintel. Después de un merecido receso, regresamos con ustedes y explicaremos un poco el que iniciaremos con 16 temas a lo largo de esta temporada en diferentes ubicaciones del mundo. Yo soy Raven y hoy iniciaremos con la historia del vampiro más famoso de toda la historia. Esto es Nosferatu. Quitémonos el estigma de un conde Drácula llamado Vlad y remontémonos a 1844. Esto en la vieja Europa, donde solamente existían los cuentos y las leyendas de bosques encantados, castillos embrujados, almas en pena y lo más importante, sombras que se trasladaban por la noche y que de día no se encontraban. Todos conocemos la parte importante de la historia en la cual se remonta a los antiguos escritos del autor Bram Stoker. El día de hoy abordaremos este tema debido a que la película 3 años atrás cumplió un centenario. Y este centenario simple y sencillamente es de que la leyenda siga viva, de una historia que trasciende de generación en generación. Siendo de esta forma, iniciaríamos a través de conocer la historia general. Nosferatu, el cual su nombre real era el conde Orlok. Este personaje, conocido también como la Muerte Negra, la sombra que vagaba a través de un castillo, y que del alemán se desvirtúa la palabra de origen húngaro, que es conocido como Odor, que significa diablo, o la misma palabra eslovaca que significa Brolok, vampiro, o el término Nosferatu, el no vivo. Este vivía en la región de Transilvania, a las afueras, a través de uno de los bosques más antiguos de esa región. Muchos portadores, que eran aquellos que caminaban por la noche dando las noticias a las personas. Se tenía registro que después de las 3 de la mañana desaparecían.
Tales fueron los números de las desapariciones que se creó un libro muy especial dentro de esta región de Transilvania. Este personaje era completamente desfigurado, más alto que cualquier persona que se encontrara en ese momento viviendo por ahí. Su cabeza llegaba a tocar los dinteles en forma completamente ovalada. Y quienes lo llegaron a ver y sobrevivir decían que la sombra actuaba por propia voluntad. Pálido, calvo, con dedos tan largos que las mismas uñas parecían integradas, pero que también decían que asemejaban garras. En aquellos tiempos, en esta región alemana, entre bosques y montañas, peregrinos judíos llamaban también a decir que era similar a un golem, una figura inhumana la cual se movería a través de las sombras y obedecería solamente a sus impulsos. En su primera aparición registrada, este personaje dentro de la ciudad se percibía como una criatura repulsiva, mortal, la cual infundía miedo, horror y sobre todo de una dentadura deforme en que los dientes se encontraban encimados de tal forma que se veían afilados y el conde Orlok no podría cerrar la boca. Muchos decían que se deslizaba a través de las siluetas de la sombra de su castillo, como si flotara en el aire. No caminaba, pues ya que su efigie dentro de su castillo, él vestía una túnica y parecía que sus pies nunca tocaran el suelo. La raíz del miedo, bien comparado dentro de este relato, no poseería ni el encanto aristocrático y mucho menos las riquezas de un predecesor que, según los historiadores, dentro del castillo vivía Vlad el Empalador. Al paso del tiempo, John, un joven americano de descendencia británica, viviendo en Londres, trabajaba en un lugar donde se dedicaban a mantener las cuentas al día, los libros de contabilidad en orden y sobre todo el revisar los métodos de cada uno de los bienes de aquellos que podían pagar. Para llevar todos y cada uno de sus prefijos. A menudo, él viajaba para muchas partes del mundo. Sin embargo, en esta última encomienda, previo a sus nupcias, con una joven encantadora de nombre Mina, se dio cuenta
que habría una tarea algo difícil, puesto que el lugar a donde iba estaría incomunicado, y que al llegar nunca esperaría encontrar un lugar vacío completamente. Al llegar a Transilvania, un lugar descrito como un paraje sin igual, lleno de fantasías y de un folclore de leyendas, fue recibido por el tabernero. Un tabernero el cual le explicó por muchas veces que tenía que tener cuidado al desplazarse por las noches en el área donde él llevaría a cabo sus trabajos y sobre todo cada uno de los compromisos a los que él había sido encomendado y contratado en llevar. Él llegó cansado y el tabernero le ofreció un cuarto para que pasara la noche y pudiera proseguir, ya que faltaban bastantes horas para llegar a ese castillo. Al llegar a su habitación se dio cuenta que todos los que se encontraban en la posada le veían y le advertían de diferentes situaciones que ocurrían. Sin embargo, él en mofa solo se reía y continuaría su camino hacia su habitación, acompañado de la servidumbre del posadero. Al llegar y prepararse para dormir y encender la vela, él se dio cuenta de que había un pequeño manuscrito en la mesa de noche de su habitación, el cual por título tendría El libro de los vampiros. Él, extrañado, simple y sencillamente dijo: Pamplinas, son locuras. Sin embargo, se echó a dormir en su cama. No habían pasado ni 2 horas cuando despertó exaltado, espantado por pesadillas o malos sueños. Pero uno de esos sueños le advertía que necesitaba leer el libro aquel. Al abrir el libro de los vampiros, encontró que estaba redactado en 1443. Este libro, el cual hablaba del nacimiento de Nosferatus, o el no vivo. En francés, como él llegó a escuchar, des Vampires, y muchos adjetivos que dentro de esta ciudad se le daban al que no estaba vivo. Le advertía que ese nombre sonaba como un lamento de una ave de rapiña y que nunca tenía que mencionarse en voz alta, remarcado en letras rojas como una advertencia. Los hombres no siempre se darían cuenta de la diferencia entre los animales
o los posibles peligros cercanos cuando éste se encontrara allí. Decía también que Nosferatu tomaba la sangre joven. Era afecto a mantenerse siempre acompañado de jóvenes doncellas, jóvenes personas las cuales al tomar su sangre, él recuperaría la vida como una fuente de la juventud. Se mantendría joven y alargaría su propia existencia. Él, sentado a la orilla de su cama, quedando meditabundo, trataba de pensar de qué se trataría eso. Cerró el libro, se sentó, pensó, pero en su mente escuchaba algo que le decía: continúa la lectura, sigue leyendo, ven a mí, escucha lo que tengo que decir. Bruscamente se dio la vuelta, tomó el libro y en la página donde quedó continuaron las citas diciendo: este se puede reconocer como la marca del vampiro por el rastro inconfundible de su palidez, sus orejas puntiagudas, siempre moviéndose al par de la oscuridad, nunca al ras de la luz. Pero lo más importante, él dejaba como pista y rastro 2 marcas en el cuello, señal de que se había alimentado de esa víctima. Siguió leyendo, siguió tomando citas, siguió viendo advertencias. Sin embargo, al final del libro decía: la única manera de terminar con Nosferatus será rompiendo el hechizo. Y la única forma de lograrlo es que una mujer o doncella virgen entregue su sangre pura e inocente por voluntad propia a Nosferatu. Él se quedó pensando y siguió cavitando, y en sus preguntas, en su afán, la mayor era: ¿por qué, si se tiene estas advertencias y soluciones, el pueblo no ha hecho absolutamente nada? Sin embargo, se creía que él a la medianoche vagaba y en un u otro momento tomaba la sangre virgen, pero éste desaparecía en la penumbra de la noche. Continuó revisando el manuscrito aquel y se dio cuenta que la última cláusula decía: para que él pueda desaparecer después de haber tomado la sangre, tendrá que mantener al vampiro a su lado hasta que se escuche el primer canto del gallo con los primeros rayos del sol. El intrigado volvió a tomar el sueño aquel, y ahora su mente divagante quedó pensante. A lo largo de la mañana, al despertar se apuró, puesto que el cochero ya lo esperaba para moverse y llevarlo hasta donde tenía que hacerlo. Pasadas algunas horas de camino, se detuvo súbitamente el cochero. Todavía faltaban algunos kilómetros y el castillo aquel, que despuntaba en la cresta de un monte, cerca
de un desfiladero. Era oscuro, cual si la sombra se apoderase del mismo. El cochero le comentó: «Es momento de bajar, ya no podemos seguir». Él, un poco desorientado, preguntó: «¿Cuál es la razón?». A partir de que cruce ese puente que se encuentra ahí, empieza el bosque encantado y nosotros no podemos ingresar porque muchos que lo han hecho jamás han regresado. Pamplinas, te pagaré el triple, pero llévame hasta el castillo. No se puede. Porque si lo hago, yo sé que no voy a regresar y no volveré a ver a mi familia. John, asentando, bajó sus maletas y comenzó a caminar a través de ese puente. Cual cosa de burla o del destino que se aferraba a que ocurrieran las situaciones. Al pisar en el primer momento después del puente, una intensa neblina cubrió el lugar. La temperatura descendió y a lo lejos se escuchaba un andar de caballos. John, incrédulo de lo que veía, era una carroza la cual el cochero era similar a los relatos del tarot de la muerte. Una túnica negra larga en la cual no tenía un rostro. Una mano cadavérica más hacia una osamenta que señalaba que subiera hacia el coche aquel. Y una voz que decía que él lo conduciría hasta el conde Orlok en las fauces del bosque encantado. Él, al ir avanzando, se dio cuenta que a través del bosque y la neblina se escuchaba el viento resoplar, los aullidos de lobos. Se desplazaba a una velocidad increíble, puesto él sabía que faltaban algunas horas para llegar. Sin embargo, fue todo muy rápido, pues el cochero lo dejó fuera del castillo minutos antes de caer la noche. El extrañado bajó sus cosas y al voltear a tratar de preguntar al cochero, su sorpresa fue que no había nadie. No había cochero, no había caballos, ni rastro en el fango de aquellas llantas del mismo carruaje. Atravesó el pórtico del castillo, entrando a un patio enorme, un patio de un castillo medieval, el cual se encontraba un pozo, armaduras vacías tiradas a lo largo, demasiada maleza. Al voltear su vista hacia arriba, en lo alto del castillo se divisó la sombra del conde. Él continuó hacia el portón principal. Sin embargo, al querer tocar la gran aldaba, la puerta se abrió sola, con un rechinido escalofriante, el cual pareciera una advertencia que le decía
que se retirara de ese lugar. Al ingresar, se dio cuenta de algo completamente perturbador. En una gran escalinata que daba hacia el centro de aquel recibidor, una figura comenzaba a descender desde un segundo piso a través de las escaleras de mármol frío. En los ventanales se divisaba la luna completamente llena y en el fulgor resaltó la palidez en una tez completamente blanca del conde. Buenas noches, mi querido John. Me deberá de disculpar, pero aquí ya mis sirvientes se han retirado. Ya es bastante tarde y les he mandado a sus aposentos. ¿Tuvo buen viaje? John, enmudecido por la figura de Orlok, no sabía qué responder. Su corazón latía, él respiraba demasiado rápido y las palabras no salían de su pecho. Todo bien. Sí, fue un viaje muy cansado, muy largo. Sin embargo, quisiera poderme retirar a descansar. Mi querido amigo, deberá primero alimentarse, ya que sería una descortesía llevarle directamente a ese lugar a descansar, ya que tuvo una jornada bastante larga. Será bastante improductivo mañana si empieza débil. John, pensando y recordando las palabras escritas en aquel diario, se dio cuenta de que todo era verdad, pero también que era el bienhechor que había pagado para poder tener los bienes en orden conforme lo hacía su empresa. Mi querido conde, le agradezco, pero sin embargo, ya sería una grosería si usted desaprovechara el manjar que está ya servido en la mesa. John aceptó, se sentó, él asombrado de una mesa para más de 20 personas, un tablón larguísimo, él en una cabecera y su jefe en la otra. Al terminar de degustar, el conde Orlok se levantó y se dirigió a él, diciéndole: ¿Me podría por favor acompañar al salón un momento? Quisiera mostrarle y decirle sus responsabilidades, ya que durante el día yo no me presento, pues sufro de una enfermedad la cual me hace dormir de día y de noche mantenerme activo. ¿Quisiera acompañarme? John, en un estado entre catatónico y sorprendido, asintió con la cabeza y siguió al conde hasta donde le indicó. Al llegar a un salón de cacería, donde cabezas y cuerpos de animales disecados adornaban todo, el conde, junto a un gran sillón, tomó asiento y él, en un banco de madera, sacó una pequeña libreta para anotar cuáles serían sus tareas.
Mi querido amigo, vuestras tareas serán diferentes. Se le había contratado para los bienes, sin embargo, usted puede observar todo está en orden. Podrá estar dentro del castillo, caminar a través de él, conocerlo, ver. Sin embargo, el ala este, en la parte inferior, la tendrá completamente prohibida. Deberá tener al día los libros de la contabilidad. Yo le proporcionaré todos los libros y su objetivo será, simple y sencillamente, analizar minuciosamente cada uno de ellos. Al final, yo encontraré cómo compensar si llevase más allá del tiempo destinado a usted estar aquí. John, tomando nota, se fijó en algo bastante curioso. La manera en la que él estaba, simple y sencillamente, era completamente ilógica, ya que tenía una hoguera dentro de la fogata al frente de él, pero la sombra de él se encontraba al lado de la boca chimenea, como si la sombra observara todo lo que hacía John. De repente sintió escalofríos y al voltear hacia atrás, la sombra y las garras de la misma estuvieron casi a punto de tocarlo. Conde, me tengo que retirar, discúlpeme, me siento bastante agotado y creo que empiezo a ver visiones. No se preocupe, querido amigo, yo le llevaré hasta su lugar. Se desplazó a través de aquellas escaleras de mármol, subiendo poco a poco hasta un cuarto piso, en una habitación majestuosa. El conde, al estar explicando, notó que John, al agacharse al dejar su equipaje, un relicario colgó de su pecho. Él, algo curioso, le preguntó que si podía ver la foto que se tenía dentro. Ya. Es una Froilán muy hermosa. ¿Es algo de usted? Sí. Ella es Mina, mi prometida, y espera que cuando regrese de esta tarea podamos casarnos, formar un matrimonio, consumarlo y tener hijos. Ah, ella es muy hermosa. Sin embargo, sería una pena que usted, en su trayecto de regreso o estando aquí, si no llega a obedecer, pudiese llegar a morir. Él simplemente agitó la cabeza y dijo: no se preocupe, obedeceré y respetaré las reglas de esta casa. Conforme fueron pasando los días y conforme fueron pasando las noches, él comenzaba a notar algo extraño. Se sentía débil. No dormía. Tenía pesadillas de personas que lo mordían. Se sentía cansado de haber tenido una cabellera negra. Se empezó a tornar grisácea. Al ajustar el tiempo del contrato,
Pidió hablar con el conde, sin embargo, el conde se negó. En su momento, él lo estuvo esperando para poder hablar con él. Al paso de los días, él, sentado en el corredor en una silla, un poco adormecido, sintió un escalofrío y al abrir los ojos el conde estaba ahí. El conde preguntó: mi querido John, ¿todo se encuentra bien? Él comentó que el tiempo había terminado y que tenía que regresar, puesto que él tenía un compromiso que cumplir. ¡Ja! He hablado con su empresa y voy a pagar el triple para que usted se quede un poco más. Él, un poco desconcertado, simplemente no dijo nada, asintió con la cabeza y regresó a sus tareas. En su curiosidad volvió a tomar el diario de los vampiros y comenzó a revisarlo, en el cual encontró un apartado que decía: aquellos que son los no vivos se encontrarán en lugares oscuros, serán noctámbulos y, lo más interesante de todo, dormirán en pequeños féretros para evitar los rayos del sol. John comenzaba a divagar y, atendido por la desesperación, ingresó al ala que tenía prohibida. Durante el día bajó las escaleras. ¿Cuál sería su sorpresa? Que en ese sótano pareciera un campo santo. No existía un piso de piedra. Era pura tierra negra, y arriba de una base de cantera y piedra caliza, un ataúd tallado en maderas. Él, tentado por conocer la verdad y saber quién era su anfitrión, se acercó y aperturó aquel sarcófago. Al darse cuenta de tan grave situación, en la cual el conde Orlok se encontraba dentro del mismo, con los brazos cruzados sobre el pecho, tocando con las grandes uñas sus hombros, él salió despavorido sin tomar nada y se retiró de ese lugar. Él, a su regreso a casa, nadie lo conoció, puesto de aquel joven gallardo que se había ido a cumplir la tarea de su empresa, había regresado una persona avejentado casi 30 años. El conde, en su despertar, tomó la decisión de llenar ataúdes con la tierra de ese castillo, y, encargando a sus sirvientes, llevarlo a puerto para un viaje que tendría que cruzar el mar para llegar a donde su víctima actual sería la mujer de John. El viaje ocurrió por semanas, y al llegar a puerto, los jefes del mismo se dieron cuenta que ese barco estaba maldito, pues encontraron a la tripulación muerta. Los gendarmes del puerto sellaron el barco, y un tamborilero, el cual actuaba como pregonero, caminó a través de las calles
mencionando que la peste negra, una enfermedad que azotaba en ese momento la parte central, occidental y del oeste, una enfermedad de la que no se salía vivo. La gente asustada se encerraba en sus casas, cerraba puertas y ventanas y a todo foráneo le negaban servicios o incluso hospedaje. En ese momento, durante la madrugada, se dieron cuenta de algo aterrador. Una figura la cual medía más de 2 metros, de piel blanca como la luna, con garras, orejas puntiagudas, ojos completamente negros, y que no pisaba el suelo. Se desplazaba con los cajones de muertos a través de sus manos. Algo que sería completamente imposible, puesto que cada cajón llegaría a pesar más de 100 kilos, que tendría que ser levantado por más de 4 hombres, y él los levantaba con una facilidad. Mientras esto sucedía, se escuchaban gritos aterradores dentro del manicomio de Londres. Los guardias y los doctores estaban hartos de eso y al llegar le hicieron advertencia inmediata a una figura con una joroba, de cara completamente desfigurada y cabellos blancos completamente desalineados. ¡A callar! Es momento de que calles, no puedes seguir con esta locura. ¡Ah! Gocen mientras puedan, pero gocen, porque mi maestro llegó. Mi maestro ya está aquí, va a sacarme pronto. A morir todos ustedes, mortales, de la manera más vil y ruin. Ojalá el Creador les dé la paz que necesitan, porque Él viene del infierno por ustedes. Dándose vuelta, esta efigie se volvió a encerrar en su esquina y cual animal nocturno volteaba a ver la luz y gritaba cual aullido de un lobo, pero en un gemido desgarrador. Al paso de los días comenzaron a aparecer gentes muertas en todas las calles, con un signo inequívoco que era un vampiro. En las calles de la urbe decían que era parte del proceso de la peste negra y que tenían que buscar al paciente cero. Sin embargo, John, al escuchar y al ver las imágenes tan desgarradoras, sobre todo porque los cuerpos tenían una cara desencajada como si hubieran visto algún tipo de espectro, lo primero que miró fue el encontrar 2 puntos de punción en el cuello de las víctimas. Al recordar todo lo que vivió en el castillo, lo que le decía el tabernero, lo que le decía el de la servidumbre, lo que decía el cochero, recordó que el manual del vampiro se encontraba dentro de su saco. Corrió a su casa, lo sacó y desesperado comenzó a hojear las hojas poco a poco para volver a repasar cada una de esas citas que se encontraban en ese horario con manecillas de plata. Mina, algo asustada, le preguntó: ¿qué es lo que te ocurre? ¿Qué es lo que está pasando?
Por favor, John, dime, te veo y no te reconozco. En ese momento, John se volteó y le dijo: Mina, no quería decirte, pero lo que yo viví en Transilvania, en el castillo del conde, fue algo espantoso y completamente espeluznante. Este le pidió que se sentara y comenzó a relatar cada uno de sus sueños, sus pesadillas, lo que ocurría, la debilidad, el cansancio, las marcas que no estaban en su cuello, sin embargo, aparecieron. Y más allá, le comentó y le describió todo tal cual era. La sombra de Orlok se ciñó en la casa de la familia de la señorita Mina, en la cual la primer víctima mortal era su prima Lucy, que se creía poseída por lo que veía, por cómo hablaba, y la palidez que comenzó a tomar hasta que murió. Un prominente científico de la ciudad comenzó a estudiar cada uno de los casos y al saber el absoluto cambio de la señorita Lucy se acercó y comenzó a estudiarla. Notando los cambios, cómo palidecía, cómo dejaba de haber latidos y cómo la sangre poco a poco se desvanecía. En este punto, cuando se declaró la muerte de ella, de inmediato corrió el científico para revisar, confirmando lo inesperado. No es peste negra. Esto es algo mucho peor. Habremos de llevarla al mausoleo y enterrarla, pero antes una estaca tendrá que cruzar su corazón. La familia desconcertada hizo lo que el científico de gran renombre entendía y lo llevó a cabo en manifestación de la fe y sobre todo del entendimiento en la ciencia. El conde Orlok, que venía desde los Cárpatos en Transilvania, era el causal de esa maldición ahora en la familia, ya que se había obsesionado con la foto que John colgaba en su relicario. Mina, devastada por lo que ocurría, comenzó a leer de nuevo las hojas del libro aquel que John le comentó. ¿Todo bien?, le preguntó John. Sin embargo, Mina se encontraba completamente desquiciada. Es que no puede ser posible. Tal cual describen al vampiro, lo he visto en mis sueños. John, alterado: no puede ser, tendré que buscar qué es lo que pasó. Él salió a buscar al conde Orlok, ya que conocía las tradiciones en los Cárpatos, en Transilvania, y en la manera en la que se enterraba a los muertos y todo. Comenzó a revisar todos los rincones hasta que se dio cuenta de algo completamente desafortunado. Ataúdes llenos de tierra, la cual parecía procedían desde Transilvania. Dentro del libro algo citaba que él no puede vivir si no está dentro de su tierra. Por eso era que movía esa cantidad enorme. Él, alterado en su conciencia, seguía viéndolo y seguía divisándolo
Y a lo mejor en su locura volteaba y veía que todo se movía con la forma de Orlok. Mina, completamente cansada de esa pesadilla, llegó a las páginas donde decía que para terminar la maldición de todos aquellos que fueron afectados por Nosferatu, una joven virgen tendría que entregar voluntariamente su sangre, retenerlo hasta el último segundo de la noche y el primer canto del gallo con el despuntar del alba. Ella, pensativa, dijo en sí misma: por el amor que le tengo a ella, por la memoria de mi prima, los libraré con lo que tenga que ser necesario. Durante el avance de las horas, John salió junto con Mas a buscarlo, sobre todo a destruir aquellos sarcófagos que estaban llenos de tierra para vaciarlos. Sin embargo, ella, en sus planes, tenía que llamarlo con la mente para que fuera hacia él cual cebo de carnada en una pesca. Se dispuso a dormir, dando una larga vela y calculando el tiempo preciso para su cometido final. Al dormir le llamó y éste apareció en un gran ventanal. Ella abrió la cerradura y picaporte de ese ventanal para que él pudiera ingresar. Al paso de esta acción, la sombra de Orlok llenó completamente la habitación de Mina. En este punto, el conde ingresó. Sin hacer ruido alguno, se posicionó en el lateral de su cama. La miró contemplando y en su mente Orlok decía: eres bella, eres cual mi amada llegó a estar conmigo. Oh Mina, mi pequeña Fräulein, te daré vida eterna a cambio de que yo siga buscando el seguir viviendo a través de esta tierra. Ella, al escuchar la voz de Orlok, caía en un sueño más y más pesado, queriéndose mover, pero presentaba una parálisis completa de sueño en la cual no pudo actuar. El conde, a diferencia de los diferentes ataques que tuvo, fue más gentil con ella. Al comenzar a extraer la sangre de ella, empezó a escuchar algo extraño. Eso extraño era el corazón de Mina. Un corazón que se comenzó a atrofiar. Y ella comenzó a caer en un sueño eterno.
El conde Orlok, cuando terminó, se levantó y cual cazador cautivado por su presa se quedó contemplando la belleza de esta mujer. ¿Cuál sería la sorpresa de Orlok que en los labios de Mina se dibujaría una sonrisa y le dijera: he cumplido mi misión? Orlok, extrañado, volteó de inmediato a los ventanales, viendo que despuntaba el alba, y se escuchó en ese momento el primer canto del gallo, empezando a evaporarse, puesto que el sol comenzó a derretir aquella figura pálida, fantasmal y sobre todo demoníaca. John, al sentir algo raro, volvió de inmediato al dormitorio donde se encontraba Mina. Sin embargo, ¿cuál sería la sorpresa? Que al encontrar en el piso figuras como si de algo que se hubiera quemado, y ella en su camisón, sangre saliendo del cuello. Le preguntaría por qué lo hizo, y la respuesta al final fue: por terminar la maldición y por amor a ti. En esta noche de Dintel hemos escuchado la versión de 1922 en un resumen. Para aquellos que tengan curiosidad, Nosferatu ha sido plasmado en muchísimas maneras dentro del cine. Hoy tomamos la parte de la versión más significativa de los 20s, sobre todo ya que era una versión completamente muda, con pequeños scripts en ciertos momentos de la película. Una película que dura aproximadamente 1 hora y 20 minutos, sin embargo, sería interesante para todos aquellos cinéfilos que la puedan distinguir. Hoy me acompaña aquí 2 personas que nos gusta hacer la parte cinefílica. Y hablamos del buen Cristian, que ya lo conocen, que estuvo con nosotros cuando lo del cine mexicano, y el buen Lenin, nuestro ingeniero de audio del Cuervo, en el cual vamos a hablar también un poco, ya no tanto en relato, sino vamos a comparar las diferentes versiones y sobre todo lo mejor de cada una de ellas, ya que hace poco en el cine se estrenó una nueva versión de la misma. Bienvenido, Cristian. Buenas noches, personajes asiduos a las sombras. Escuchamos hoy el relato de Orlok, el vampiro, una de las leyendas de vampirismo más interesantes